Del Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes, queridos hermanos. Esta cuarta semana del tiempo de Pascua nos va a dar la posibilidad de seguir creciendo en el anuncio de Cristo resucitado. Y el Evangelio debe ser anunciado en todo momento, no solo en los momentos de alegría y paz, sino también cuando hay momentos de dificultad. Es lo que nos dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. Los que se dispersaron luego de la muerte de Esteban, en vez de quedarse callados, en vez de irse a encerrar a sus casas y de no meterse en problemas, más bien fueron predicando la palabra por donde iban. La iglesia empezó a sentirse misionera y también abierta para todos. Fueron evangelizando y anunciando que Jesús es el Señor y llegaron a Chipre, Cirene, Antioquía de Siria, primero a los judíos pero también a los paganos, haciendo que muchos se convirtieran y abrazaran la fe. Y sobre todo en Antioquía se creó un clima más abierto para con los procedentes del paganismo y más flexible respecto a las costumbres heredadas de los judíos. Y el texto de esta mañana termina hermosamente diciéndonos que allí fue, en Antioquía, donde por primera vez los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos, dejando ya clara una progresiva separación de la comunidad respecto a sus raíces judías. Aparece en la primera lectura de hoy Bernabé, un personaje importante. Va a ayudar a Pablo en la primera visita una vez convertido en Jerusalén y poco a poco se va a encargar de animar a Pablo y de ser su compañero hasta que en determinado momento cada quien sigue su camino. El texto de Juan, siempre en el capítulo 10, que hemos leído el domingo, ayer lunes y hoy martes, nos va a permitir ver y escuchar en Jesús una mayor profundidad de su revelación en el contexto de la dedicación del templo. Ya no solo es la puerta y el pastor, ya no solo es el que está mostrando ser el enviado de Dios por las obras que hace. Su relación con el Padre, con Dios, es de una misteriosa identificación, como termina el texto de hoy. Yo y el Padre somos uno. Jesús va manifestando progresivamente el misterio de su propia persona y lo ha hecho cada vez que ha dicho yo soy, pero hoy más fuertemente. Hay muchos que no quieren creer en Él. Y precisamente es la fe en Jesús lo que va a decidir si uno va a tener o no la vida eterna. Escuchar,
conocer, creer, seguir. Son la serie de verbos que Juan en el capítulo 10 nos ha venido regalando para que no nos extraviemos en el seguimiento de Jesús. Hoy Jesús vuelve a decir que es el buen pastor y que conoce a sus ovejas y que las ovejas lo conocen. Por eso quienes piden pruebas, quienes hablan de revelación, no son parte de su rebaño, porque no lo quieren aceptar, aunque abiertamente ya Jesús les haya dicho quién es. El pasaje del Evangelio de hoy nos invita a renovar también a nosotros nuestra fe y nuestro seguimiento de Jesús. Podemos decir que le escuchamos, que le conocemos, que le seguimos, que somos buenas ovejas de su rebaño. Tendríamos que hacer nuestra la actitud que expresó tan hermosamente Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cada vez que participamos en la Eucaristía escuchamos su voz. Debemos hacer caso de su palabra y alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. En verdad es la Eucaristía el momento privilegiado en que Cristo, el pastor, y nosotros, su comunidad, entramos en una perfecta sintonía. Y eso debería prolongarse a lo largo de nuestra jornada, siempre dando testimonio, siempre viviendo en unión con Él, imitando su estilo de vida. Pidámosle al Señor, hermanos, que aumente en nosotros la alegría de sabernos salvados como hemos rezado en la oración inicial de la misa de este día. Que sigamos escuchando la voz del único pastor para no extraviarnos frente a tantas voces que hoy se nos presentan atrayentes. Y no dejemos de anunciar a los demás la alegría del Evangelio, aun cuando a veces creamos que no hay terreno apto o gente que quiera acoger o escuchar. Nosotros sembremos, dejemos que sea el Señor el que haga germinar y luego produzca el fruto que Él considere adecuado. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.